¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? La idea de este pequeño video es tratar de ir avanzando en la construcción del trabajo final del curso. Recordemos, conforme la clase desarrollada, que la recomendación es realizar una monografía de tal manera a presentar un tema relacionado al curso. Para ello es necesario recordar el concepto de monografía. Se puede entender como la descripción y el tratado especial de determinada parte de una ciencia o de algún asunto en particular. Otro concepto es aquel que establece que la monografía es un texto académico producto de una investigación documental que se utiliza en el ámbito educativo con la finalidad de dar cuenta sobre el estado de conocimiento de una temática específica y que resulta imprescindible su aplicación muchas veces por parte de una comunidad estudiantil en cualquiera de sus modalidades, ya que permite el manejo de los métodos generales de la ciencia, el análisis y la síntesis enfocado hacia una problemática de interés para el investigador. Esto es lo dicho por Corona en el año 2015. Otros autores, aquí todos tendrán la posibilidad de ir siguiendo la lectura, conciben a la monografía como un texto producto de una búsqueda de información bien documentada sobre un tema específico acerca del que se necesita saber más y que sirve en la mayoría de los casos como un respaldo teórico de una investigación científica y que toma como punto de partida la lectura de diversas fuentes para la elaboración de un nuevo texto con datos consultados que se relacionan, jerarquizan y dan a conocer de acuerdo con la información consultada en la misma. Lo que se procura entonces es que llevar a cabo un trabajo sistemático, objetivo, producto de una lectura, el análisis y la síntesis de la información producida por otro, para dar origen a una nueva información con el sello del nuevo autor. Recordemos lo conversado en clase. Lo que se recomienda realizar por una cuestión de tiempo es una monografía. ¿Y qué es la monografía? Es el estudio sistemático sobre un tema determinado. Vamos a buscar un tema vinculado al curso y presentar una faceta a partir de la revisión del estado del arte. Y nos vamos a basar básicamente en una investigación documental. ¿Por qué? Por una cuestión de tiempo. Habíamos dicho que probablemente plantear una investigación científica, realizar la recolección de datos empíricos y reportar la investigación sería muy compleja para el poco tiempo que tenemos. Entonces lo que planteamos como trabajo final del curso es una investigación documental. Es decir, partir de la búsqueda, el análisis de fuentes bibliográficas. Hablamos de indagar, recolectar, organizar, analizar e interpretar información bajo o en torno a un determinado tema. ¿Cuáles son entonces los pasos para esta investigación documental? O en otras palabras, luego de haber tomado unos días para definir un tema, ¿qué debemos hacer? Primeramente es la de seleccionar y delimitar un tema. Aquí tenemos que posicionarnos y dar cuenta de qué queremos investigar, hasta dónde queremos llegar, qué es lo que estamos buscando plantear o de alguna manera eh, buscar y reportar sobre uno de los módulos que tuvieron, sobre cualquier curso, cualquier asignatura que tuvieron a lo largo del curso. Luego necesitamos hablar del acopio de información o de fuente de información. En otras palabras, debemos buscar el estado del arte. Necesariamente, antes de plantear y de escribir, antes de sentarnos a realizar la escritura de la monografía, necesitamos ver qué dice la literatura sobre lo que yo quiero investigar. En otras palabras, es muy difícil que un tema que yo pretenda investigar no exista antecedente al respecto. En otras palabras, ninguna investigación nace en el vacío. Lo que yo pretendo investigar ya sí o sí encontraremos otras investigaciones al respecto. Necesitamos organizar esos datos a partir de la búsqueda realizada y elaborar un mapa conceptual a partir de ese tema. O sea, necesitamos estructurar qué queremos hacer.
para luego pasar al análisis de datos y la organización de la monografía para finalmente realizar la redacción de la monografía. Bien, aquí en esta lámina ustedes podrán ver lo que es una monografía, la estructura de una monografía y sobre todo el objetivo de la monografía. Esto dejo a cargo de ustedes que puedan ir leyendo, pero me gustaría recordar esta estructura. ¿Cuál es la parte o cuáles son las partes de esta monografía? Y si bien hay autores que abordan desde distintos puntos de vista, hay una estructura básica que tiene que ver con la portada, el resumen, el índice, la introducción, cuerpo y las conclusiones. Pero recordar que la parte fundamental de la monografía tiene que ver con esta parte. O sea, la parte de fondo es la introducción, el cuerpo, el desarrollo y las conclusiones. Esta presentación va desarrollando cada una de las partes y luego a cada uno que pueda ir revisando. Así tenemos la portada con una pequeña explicación de lo que es la portada, la carátula que debe contener. Hablamos del resumen que debe tener, qué característica tiene. Hablamos de la introducción y aquí queremos detenernos. O sea, lo que a partir de este jueves realizaremos hasta el siguiente es el desarrollo y la escritura de la introducción de nuestra monografía. Aquí podrán ver un poco de explicación sobre lo que es la introducción, los elementos de la introducción, qué debe tener la introducción y cuál es la función que cumple. Luego el cuerpo o desarrollo o el marco teórico de la monografía. Luego las conclusiones, las referencias, apéndices si es que existiera. Bien, entonces recordar las tres grandes partes de la monografía: introducción, desarrollo y conclusión. Ahora lo que haremos es ir revisando cada uno de estos apartados. En esta presentación nos detendremos en la introducción. Bien, la introducción constituye la primera parte de un texto académico y tiene la función de presentar el tema y crear el marco teórico adecuado en el cual se debe situar el contexto del tema. O sea, finalmente, la introducción probablemente sea el apartado fundamental de la monografía porque permite a los lectores, a los evaluadores o cualquier persona entender de qué se está hablando, qué se quiere hacer en la monografía, cuál es el objeto de la monografía, cuál es la naturaleza de la monografía y hasta dónde vamos a llegar con la monografía. Entonces, la introducción tiene la función fundamental de presentar el tema y proporcionar la información suficiente y necesaria para que cualquier persona valore el contenido del texto en todas sus dimensiones. En otras palabras, en la introducción lo que dejamos claro es qué vamos a hacer en la monografía, desde qué lugar estamos abordando el tema que vamos a revisar, cuál es la perspectiva que asumimos para la monografía. En otra palabra, aquí vamos a entender el tema, el contexto, la presentación del tema, el cuadro de alguna manera problemático a partir del tema y vamos a entender el objetivo y la metodología de la monografía. Bien, en otras palabras, entonces la introducción tiene estas partes y estas funciones. Tiene una presentación general del tema, tiene un estado, presenta el estado de la cuestión, presenta el tema de manera específica. Esto se divide con el primero, que aquí presentamos el tema de manera general y aquí el tema de manera específica. Hacemos la sinopsis del desarrollo del tema, cerramos la introducción y ya planteamos la exposición de la tesis. Las siguientes láminas la que hacen es explicar cada una de ellas. Primero, la primera parte de la introducción, entonces vamos a presentar el tema. Es la presentación general del tema. ¿Y qué hacemos? Aludimos al tema general dentro del cual está el tema específico que se tratará y en muchas ocasiones también pretende
o permite valorar el contenido del tema. En este tema solemos hablar en un presente, también en un pretérito perfecto. Bien, antes de analizar el tema en particular, no podemos dejar de mencionar el tema general dentro del cual está inmerso el tema específico. O sea, ningún tema inicia en el vacío. El tema que queremos explicitar, abordar en la monografía siempre es parte de un tema mayor. Entonces lo que aquí hacemos es contamos dentro de qué tema mayor está el tema específico que queremos abordar. Como siguiente punto necesitamos comentar, escribir cuál es el estado de la cuestión. En otras palabras, es proveer el estado del arte. Cuáles son otras investigaciones, cuáles son consensos, dificultades, polémicas que existen a partir de ese tema. En otras palabras, esto va a permitir a los lectores entender cuál es el aporte de esta monografía respecto al estado del tema. Aquí lo que hacemos es plantear que otras investigaciones manifiestan aquello, otras investigaciones dicen esto o dicen aquello. Esto es lo que se habla sobre el estado de la cuestión. Y para luego ya presentar el tema específico que queremos trabajar. En la introducción adelantamos el tema específico presentándolo de manera explícita con el fin de dar a conocer de manera certera el asunto particular sobre el cual va a versar este escrito. En este apartado y en base al estado actual que fuimos anteriormente comentamos qué queremos de manera específica abordar. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el problema asociado al tema? ¿Cuál es la falta de tratamiento previo, confusiones, temas dispersos o polémicas que existen a partir de lo que vamos abordando? A ver, para seguir, tenemos el tema general, luego el estado actual y en base a dichos antecedentes comentamos el tema en particular que queremos abordar. Luego tenemos la sinopsis del desarrollo del tema. En este momento y a partir de lo que ya vimos, se expone finalmente de lo que va a tratar la monografía y el orden que se va a seguir y se adelanta la estructura de lo que el lector encontrará si sigue leyendo. En otras palabras, aquí comentamos el objetivo de la monografía y decimos, en base a lo expuesto, esta monografía tendrá por objeto analizar, describir, comparar lo que ustedes van a ir queriendo. Y finalmente tenemos el cierre de la monografía. Luego de definir el objetivo, vamos comentando la metodología que se realizará para cumplir el objetivo propuesto. Entonces decimos, los efectos de cumplir con el objetivo planteado, se realizará una revisión documental y bibliográfica en revistas científicas, libros, repositorios de tesis. Entonces esta es la estructura general de la introducción de la monografía. En otras palabras, dentro de la introducción de la monografía se encuentran estos apartados: presentación general del tema, estado de la cuestión, el tema específico, el objetivo del mismo, la metodología y ya la exposición de la tesis. Bien, entonces en esta primera semana lo que trabajaremos es la redacción de la monografía y luego de ella trabajaremos el desarrollo o el marco teórico de la misma. Muchas gracias.